Entonces, lo importante de las funciones trigonométricas de los cuatro cuadrantes es que tienen cuatro cuadrantes. Primer cuadrante, que está con su respectivo triángulo. Segundo cuadrante con el respectivo triángulo. Tercer cuadrante con el respectivo triángulo. Y cuarto cuadrante con el respectivo triángulo. De ahí, pues los unimos a que de 0 a 90 grados es el primer cuadrante, que es lo mismo de 0 a pi medios. De 90 a 180 es el segundo cuadrante, que es de pi medios a pi. Y tercer cuadrante, que es desde 180 hasta 270, que es de 2 medios de pi a 3 medios de pi. Y el cuarto cuadrante, que es de 270 grados a 360 grados, que es lo mismo que de 3 medios de pi a 2 pi, o que es lo mismo que 4 medios de pi. Y, perdónenme. Y aquí les puse el resumen de lo que les acabo de explicar, ¿no? Que en el primer cuadrante es de 0 a 90 grados, el triángulo es derecha, arriba y de regreso, por eso es positivo a positivo y de regreso. En el segundo cuadrante es de 90 a 180, por eso es izquierda, negativo, arriba, positivo y de regreso, positivo. En el tercer cuadrante es de 180 a 270, que es izquierda, negativo, abajo, negativo, de regreso. Y en el cuarto cuadrante es de 270 a 360, que es derecha, positivo, abajo, negativo y de regreso, positivo. Esa es la base. Y lo unimos con teorema de Pitágoras, donde aquí no hay ni cateto opuesto ni cateto adyacente, solamente catetos. Este es el teorema y estos son con operaciones inversas como calculo cada uno de los ángulos. Y cuando sí estoy eligiendo un ángulo, entonces ya puedo hablar de cateto adyacente y de cateto opuesto, dependiendo del ángulo, ¿no? Para este ángulo este es cateto adyacente y este es cateto opuesto. Y de ahí surgen las 6 funciones, que ya se las deben de saber de la secundaria. Y les había dicho que hay las funciones recíprocas, porque el numerador se intercambia con el denominador se intercambia con el numerador. Por eso surgen las recíprocas, ¿no? Bueno, y ahora teniendo eso, entonces yo ya puedo hacer ejercicios. Dejen, me traigo un ejercicio de acá para que lo puedan ver. Ay. De acá. Qué lento. ¿Cómo que no responde? Los ejercicios es primero leer detenidamente. Entonces, si te están diciendo determina todos los valores de las funciones trigonométricas, pues entonces lo que te están pidiendo es que tú calcules el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. Eso es lo que te están pidiendo. Ahora, ¿cómo las voy a calcular? Pues las voy a calcular haciendo la división. Entonces, dependiendo de tu triángulo, vas a ver cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Ahora, esos triángulos, ¿dónde tienen que aparecer? Pues esos triángulos tienen que aparecer en el primer cuadrante, donde ya sabes cómo son los triángulos, en el segundo cuadrante, en el tercero o en el cuarto. Entonces, primeramente leyendo el enunciado, ya me dijeron que debo determinar todos los valores de las funciones trigonométricas, ya les expliqué, y me están diciendo aquí que está en el tercer cuadrante. Entonces, como está en el tercer cuadrante, platíquenme cómo va el triángulo. A la izquierda, A la izquierda, muy bien, a la izquierda, luego abajo, abajo y luego de regreso. de regreso. ¿Por qué? Porque está en el tercer cuadrante. Entonces, a la izquierda sabemos que es negativo, abajo sabemos que es negativo y de regreso sabemos que es positivo. Esto, insisto, se los explico en los videos, ¿eh? Aquí nada más estoy repitiendo. Y entonces, tú sabes que la secante del ángulo está definida como la división de dos longitudes. ¿De qué longitudes, de qué lados, jóvenes? Cateto opuesto. No, no es cateto opuesto. Ah, Me regreso. Eso hay que aprendérselo de memoria, ¿eh? Esa es la parte del concepto. ¿Secante cómo está definida, jóvenes? hipotenusa sobre cateto adyacente. Ok, va que va. Entonces, resulta que aquí arriba debe de ser la longitud de la hipotenusa. Y aquí abajo debe de estar la longitud del cateto adyacente. Ahora bien, viene un signo menos. Díganme, ¿la hipotenusa puede ser negativa? No. No, aquí lo veo, ¿no? No puede ser negativa. Entonces, quien tiene que ser negativo forzosamente es el cateto adyacente.
Y de aquí lo veo, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, este es el ángulo. El ángulo es este. Es el que está con respecto a la abscisa. Entonces yo me doy cuenta que el negativo es el cateto adyacente. O sea, este signo negativo no es de la raíz, sino es del 7. Y por lo tanto, entonces, platíquenme qué valor tiene la hipotenusa. Raíz de 74. Raíz de 74, exacto. ¿Por qué? Porque está en el numerador, ¿no? Y díganme cuál es el valor del cateto adyacente. Menos 7. Es 7. Menos porque va a la izquierda, pero el valor es 7. Entonces, si tú vas a calcular el otro cateto, que estaríamos hablando del cateto opuesto, entonces tú sabes que el cateto opuesto se calcula de acuerdo al teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras se los acabo de decir. Entonces, si tú quieres calcular catetos, cualquier cateto es la hipotenusa menos el otro cateto. Si tú quieres calcular la hipotenusa, es la suma de los catetos. Por lo tanto, si estoy calculando catetos, díganme por favor, ¿cuál es la fórmula para calcular un cateto? Hipotenusa, bueno, raíz de la hipotenusa más cateto, bueno, el segundo cateto, ¿Más cateto? cateto adyacente. ¿Más cateto adyacente? ¿Seguros? Menos. Bueno, al cuadrado. Menos. Exacto, Menos. es menos. Y como dijo, es al cuadrado. Es al cuadrado. Eso obviamente también se lo tienen que aprender, ¿no? ¿Cuál es el concepto? El teorema de Pitágoras y todas las funciones. Junto con cómo van los triángulos. Y entonces, ahora sí, ya que sé cómo calcular el cateto, pues sabemos que lo que sigue es una sustitución. Y si hago la sustitución, díctenme todos cómo queda la sustitución. Cateto opuesto es raíz cuadrada de 74 De la raíz de 74 al cuadrado Al cuadrado. al cuadrado, exacto, menos menos 7 Al cuadrado. 7 al cuadrado. Ujú. Si se dan cuenta, esta raíz de 74, pues la sustituyo tal cual, ¿no? Y esta raíz, y este 7 también lo sustituyo tal cual. O sea, ¿qué sustituye? Pues es reemplazar, se está sustituyendo. Y entonces, ya saben los conceptos, hago jerarquía de operaciones. Entonces, ¿cuál operación hago primero? La de los paréntesis. La de los paréntesis, por lo tanto, ¿cuál haría? Raíz de 74. Al cuadrado. ¿Y cuánto es raíz de 74 al cuadrado? 74. 74, porque son operaciones inversas. Eso ya lo sé, ¿no? La raíz y el cuadrado son operaciones inversas. Entonces, como son operaciones inversas, pues ya me queda el 74. Y luego, ¿cuál otra operación hago? 7 al cuadrado. ¿Y cuánto les da 7 al cuadrado? 49. 49. Menos 49, raíz cuadrada. Y eso es por jerarquía de operaciones, ¿no? Y luego otra vez por jerarquía de operaciones, ¿qué operación hago? La resta. La La resta. resta. Y si hacen la resta, ¿cuánto les queda? 25. 25, muy bien. ¿Y se saben cuál es la raíz de 25? 5. 5. Entonces el cateto opuesto es 5. Entonces hicieron operaciones y obviamente... Ah, no. Ah, no, sí, nada más. Ah, y la ley de la resta, ¿no? Y la ley de la resta. Entonces, como ya saben este 5, pues entonces el 5 es el cateto opuesto. Ahora platíquenme, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Este que estoy haciendo con un cuadrado o este que estoy haciendo con un triángulo? El del cuadrado. El del cuadrado, porque es el que está enfrente, ¿no? Entonces este vale 5. ¿Y cuánto vale este de aquí arriba? 7. 7. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Raíz de Raíz de 74. 74. Y ya, de eso se tratan los ejercicios. O sea, ¿dónde está el triángulo? Ya que está donde el triángulo, entonces, de acuerdo a la función, te están diciendo cuál es el valor de los lados. Tú debes de elegir cuál es el negativo, ¿no? Si es que hay negativo y si no hay negativo, pues lo dejas así. Y ya, lo único que hay que hacer es, recuérdenme, el seno del ángulo. ¿Cómo se calcula, jóvenes? Cateto opuesto sobre ¿Cuánto hipotenusa. vale el cateto opuesto? 5. Menos 5, porque hay que considerar el signo menos. Ahora, ¿cuánto vale la hipotenusa?
Raíz de Raíz de 74. 74. Raíz de 74, exacto, ese fue el seno. Pero acuérdense que aquí hay un error. ¿Cuál es el error? Que hay una raíz en el denominador. Y como hay una raíz en el denominador, entonces lo que debo de hacer es racionalizar el denominador. Y ese es un concepto de álgebra que lo vimos también con logaritmos. Entonces, ¿qué es racionalizar el denominador? Y si voy a racionalizar el denominador, entonces multiplico por raíz de 74, multiplico por raíz de 74, y entonces me va a quedar que el seno del ángulo, ay, qué fea letra, que el seno del ángulo es, ¿qué escribo primero, jóvenes? Menos. Primero el signo, muy bien, primero el signo. Y luego, Arriba el 5 por raíz de 74. ok, arriba el 5, pero nada más el 5, porque ese se llama coeficiente. Y acuérdense que los coeficientes, dijimos primero, iban a seguir los números racionales y luego los números irracionales. Por eso no puedo juntar el 5 con la raíz, eso ya también lo habíamos visto en clase. Entonces, si no los puedo juntar, entonces me va a quedar solamente el 5. Y ahora aquí abajo, platíquenme cuánto es raíz de 74 por raíz de 74. 74. Solamente 74. Que eso es parte de racionalizar el denominador. Entonces lo que estoy dejando es primero el signo, luego el coeficiente, que es el número racional, y luego el número irracional. Por lo tanto, platíquenme qué escribo entonces después. Raíz de 74. Raíz de 74. Raíz de 74. Y ya, quedó el primer ángulo. De hecho, en las evaluaciones les estoy poniendo los dos resultados para que vean que el de arriba es el mismo que el de abajo, ¿no? Bueno, entonces ya calculé el seno, pero falta el coseno. Ahora platíquenme cómo calculo el coseno. Cateto adyacente ¿Y sobre la cuánto vale el hipotenusa. cateto adyacente? 7. Menos 7, acuérdense que es cuando hay signo. ¿Entre cuánto? Entre raíz de 74. Entre raíz de 74, que es más raíz de 74. Y entonces otra vez, aquí hay un error. ¿Cuál es el error? La raíz. La raíz. Entonces, ¿qué hago? Racionalizar. Exacto, racionalizar el denominador. Esto está explicado en los demás videos, ¿eh? Solamente lo estoy repitiendo. Por eso les digo, no tiene mucho sentido esto, porque no repito lo que ya está. Obviamente pues lo hacemos con gusto, ¿no? Y entonces, aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar por raíz de 74, multiplicar por raíz de 74. Eso es racionalizar el denominador, ya lo habíamos visto en clase varias veces. Y entonces, platíquenme el coseno del ángulo. ¿Cómo queda? Menos 7 sobre 64 por raíz de 74. Exacto, porque va primero el signo, luego el coeficiente, uno que es raíz, es número racional y luego el número irracional. ¿Está bien? Y luego, ya después del coseno, sigue, lo voy a escribir por acá para no bajarme tanto, sigue la tangente. Acuérdenme cómo calculo la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, viendo mi triángulo, ¿qué escribo? 5. Menos 5, acuérdense que hay que conseguir el signo entre Menos Menos 7. siete. Sobre entre menos menos 7. 7. Y aquí está más fácil, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es la ley de los signos. Esto es álgebra, ¿eh? O sea, lo demás fue geometría y trigonometría y esto es álgebra. Y la ley de los signos menciona que si divido signos iguales me da positivo, si divido signos diferentes me da negativo. Y entonces la tangente del ángulo, ¿qué valor tiene? 5 sobre 7. 5 sobre 7. 5 sobre 7. Y ya se acabó, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, solamente es dibujar el triángulo. Ya que dibujé el triángulo, de acuerdo a la función trigonométrica, ¿cuáles son los lados? Y ya que tengo los lados, sustituyo en el teorema de Pitágoras. Obviamente hay que hacer todas las operaciones. Y operaciones inversas, ¿no? Y ya lo demás pues está súper fácil porque sigue la cotangente.
¿Y cómo calculo la cotangente, jóvenes? Ay, perdón. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Exacto. O como les había dicho, es la recíproca. Y el recíproco quiere decir que estos dos los intercambio de lugar. Por lo tanto, el menos 7 que está en el denominador lo escribo en el numerador y el otro lo escribo en el denominador. Si aquí viene la parte sencilla, ¿no? Porque nada más hay que intercambiar. Ya no, si hice bien las otras tres, esta está sencilla. Y otra vez, lo único que debo de hacer es la ley de los signos. Hago la ley de los signos y si hago la ley de los signos, ¿cuánto me queda? 7 sobre 5. Exacto. Ya me queda aquí la cotangente. 7 sobre 5. Y la que sigue de la cotangente, ¿cuál es? Secante. La secante. ¿Y la secante es la recíproca de quién? Del seno del ángulo. ¿La secante es la recíproca de quién? ¿Del seno? No, del coseno. Acuérdense que el seno tiene un recíproco que es la cosecante. El coseno tiene un recíproco que es la secante. Y la tangente tiene un recíproco que es la cotangente. Eso es, hay que también irselo aprendiendo, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cuál es la recíproca de la secante? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Ajá, la recíproca que es el coseno. Entonces, como es la recíproca del coseno, acuérdense que por aquí ya había escrito el coseno. Entonces, solamente es intercambiar numerador con denominador. O como dijo su compañero, pues nada más hay que hacer la división de la hipotenusa, que es más raíz de 74, entre el cateto adyacente, que es menos 7. Insisto, es el recíproco, o sea, solamente si ya tienen esta, pues hay que escribirlo intercambiando. Y de ahí otra, bueno, ahí el detalle es que si se dan cuenta, aquí no hay raíces en el denominador. Pero el problema que yo sí tengo es que están juntos el número racional y el irracional. Por lo tanto, para que no queden juntos, pues lo primero que hago es la ley de los signos. Y si hago la ley de los signos, ¿cuánto me queda? Menos raíz de 74 sobre 7. No, porque debe ser primero el número racional. ¿Y cuál es el racional? Menos 7. El 7. ¿Pero el 7 dónde está? ¿En el numerador o en el denominador? Denominador. Por lo tanto, ¿qué número debe de ir arriba? No puede ir la raíz porque no puede ser un número irracional. Entonces, ¿qué número? ¿Un 1? ¿Cuál, perdón? 1. Un 1, arriba un 1. Y entonces te va a quedar un séptimo por la raíz de 74. Porque hay que dejar separado un número racional del número irracional. Que eso lo hemos visto durante todas las clases, ¿no? O sea, no es... O sea, entiendan que todos los conceptos que vimos antes, aquí se juntan. ¿Y cómo se juntan? Pues igual que se van a juntar en geometría analítica y en cálculo diferencial. O sea, hay que repetir el concepto, repetir el concepto, repetir el concepto. ¿Cuál es el concepto? Primero el signo, luego el coeficiente y luego el número... Perdón, el coeficiente que es el número racional y luego el coeficiente que es el número irracional. Y como el 7 está como denominador y no puedo dejar a la raíz en el numerador porque es racional y irracional, y entonces además se escribe un 1. Y solamente me falta la cosecante. ¿Y la cosecante es la recíproca de quién? Del coseno. No, del seno. Es la recíproca del seno. Es la recíproca del seno. El seno y la cosecante son recíprocas. ¿Qué quiere decir recíproca? Que hay que intercambiar numerador con denominador. Y entonces, si lo intercambian o si solo aprenden, sabemos que aquí es hipotenusa entre cateto opuesto. Dígame cuánto vale la hipotenusa. Raíz de 64. Raíz de 74, la hipotenusa raíz de 74. Y el cateto opuesto, ¿cuánto vale? Menos 5. Menos 5. Menos 5. Entonces, ocurre lo mismo que en la anterior. Y otra vez, lo que hay que hacer simplemente es ley de los signos. Y si hacen ley de los signos, platíquenme
¿cómo va a quedar la cosecante? Menos 1 sobre 5, raíz de 74. Otra vez, primero el signo. Menos Menos el número racional. 1, 1 sobre 5, un quinto. Y el número irracional. 74. Bueno, raíz de 74. Raíz de 74, exacto. Porque este se llama signo, este se llama número racional y este se llama número irracional. Entonces, ya, y ahí ya se acabó todo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes? Pues se trata de, primero, en el enunciado, bien, ¿en qué cuadrante? Ya que tienes el cuadrante, dibujas el triángulo. Ya que dibujas el triángulo, ves tu función trigonométrica y asignas valores. Y ya con esos valores, ves cuál fórmula la que vas a utilizar. Todo esto es aritmética. Y ya nada más es acordarte de cuáles son las definiciones. Y con las definiciones, pues ya sale todo. Obviamente hay que racionalizar el denominador y escribir adecuadamente el signo, luego el número racional. Signo, número racional y número irracional. Signo, número racional y luego número irracional. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, Sí, claro. jóvenes? Bueno, Todo bien. ok. Entonces, este video lo grabé para subirlo al rato, explicar lo del ángulo. Entonces, Vale, gracias. sí, gracias a ti. Entonces, fíjense cómo aquí, díganme ustedes, ¿cuál es más fácil? ¿Es más fácil el seno? ¿Es más fácil el coseno o es más fácil la tangente? ¿Cuál ven La ustedes? tangente. La tangente. Sí se dan cuenta que la tangente es la más fácil, porque el coseno y el seno tienen raíces. Entonces, para calcular el ángulo, yo me voy con la tangente. Y entonces, para calcular el ángulo va a ser el arco tangente de 5 séptimos. Recuerden que eso recibe un nombre y se llama función inversa. Esta es la función inversa. ¿Cuál es la función inversa? Ya lo habíamos visto en logaritmos. La función inversa es la que intercambia datos con resultados. Entonces, si se dan cuenta, aquí el dato es el ángulo, aquí el resultado es el ángulo. Aquí el resultado es 5 séptimos y aquí el dato es 5 séptimos. Entonces, ahí viene lo de la función inversa. Entonces, vamos a buscar una calculadora en la red. Déjenme buscar una calculadora. Para que vean. ¿Están viendo toda la calculadora? Sí. Ok. Entonces, vamos a calcular la tangente. Ya se dan cuenta que aquí dice tangente, ¿no? Pero no me sirve tangente, porque lo que yo debo de poner es el arco tangente. Por eso hay una tecla en su calculadora que dice función inversa. Déjenme ver dónde está aquí. Aquí está, inversa. Inversa y apachurran tangente. Y entonces les aparece arco tangente. Eso lo hice en su calculadora. Entonces, si se acuerdan, el arco tangente era de 5 séptimos. Así que aquí le escribo 5 entre 7. Obviamente ya está cerrado el paréntesis y nada más le apachurro igual. Y si se dan cuenta me dice 35 grados, 35.53, ¿va? Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que, si se acuerdan, habíamos dicho que es en el tercer cuadrante. Entonces, como es en el tercer cuadrante, se los dibujo aquí. En el tercer cuadrante, el triángulo es este que estoy dibujando. Por lo tanto, el ángulo que mide 35.53 es este ángulo. Este ángulo mide 35.53. Pero si se dan cuenta, ese no es un ángulo del tercer cuadrante, porque el ángulo del tercer cuadrante es todo este completo. Y entonces, recuérdenme, ¿cuánto mide este ángulo? 180. 180. Y si este mide 180 y aparte hay otro de 35, ¿qué tengo que hacer con el 35 y el 180? Lo sumas. Lo sumo y entonces el ángulo en el tercer cuadrante es de 215.53 grados hexagesimales. Y así ya llegan al ángulo. Siempre van a utilizar el más fácil, no utilizan el más difícil. Pero sí tengan en cuenta que el ángulo que van a obtener en la calculadora es este, el pequeñito. Y entonces le tendrían que sumar 180, o le tendrían que sumar 90, o le tendrían que restar 180.
Eso sí, ya tienen que hacer la figura para determinar cómo hacerle. Y ahora bien, si se dan cuenta en los exámenes, en las evaluaciones, yo les digo que lo conviertan a grados, minutos y segundos. Entonces, en su calculadora, en su calculadora van a tener una tecla, que la tecla en la calculadora dice bolita, comita, 2 comitas. Entonces, así como se ve aquí en la calculadora, aquí en las teclas va a aparecer esa que dice bolita, comita y 2 comitas. Entonces con esa la apachurran y con eso ya les convierte a grados, minutos y segundos. Nada más hay que oprimir la tecla. Eso lo tienen todas las calculadoras. Ay, sí. Dejen ver si hay una por aquí. Así aquí se ve. ¿Sí se dan cuenta que aquí hay una tecla que dice bolita, comita y 2 comitas? ¿Sí lo alcanzan a ver? Esa tecla es la que hay que apachurrar. Y cuando apachurran esa tecla, una vez que ya tienen el resultado, en ese momento ya ya aparece las grados, minutos y segundos. ¿Sale bien? Bueno, entonces